vamos a tomar, poder ver por qué hay que cortar el refuerzo de acuerdo a ciertos criterios, porque no requiere a lo largo de toda la viga. Entonces, aquí en este ejemplo, suponiendo una viga simplemente apoyada, en la que se conoce su diagrama de momento flector tal como que se muestra, podemos notar que el momento cerca al apoyo es pequeño y casi cero, pero es máximo en el centro. Igual, en el otro extremo, el momento es casi cero en el apoyo y máximo en el medio. Entonces, cuando nosotros diseñamos, ¿qué hacemos? El área de acero para la sección crítica, es decir, en la sección 1.1, por ejemplo. Entonces, lo diseñamos la sección para el momento máximo, pero ese es en ese corte. Pero si avanzáramos un poco a la derecha, por acá, por ejemplo, ya el momento no es el, y si se acerca al apoyo, mucho menor. La norma nos indica de qué manera debemos cortar. Y uno de los criterios es en base a este esquema. Por ejemplo, para esa viga simplemente apoyada, tenemos un diagrama de momento flector A, B, C, D, D', C', B', A'. Entonces, la resistencia, por ejemplo, la resistencia de la sección en el punto D es máximo y va bajando a C, a B, ¿no? El momento en A es casi cero. Entonces, ¿qué nos indica la norma al respecto? Dice, el código ACI recomienda que los puntos el diagrama de momentos comienza con un valor cero en este punto y se va incrementando hasta un máximo. Pero, dice, se verifica que la distancia, o sea, esta longitud de anclaje, ¿no? Se verifique que la distancia del extremo del acero que continúa al punto donde el corte sea mayor que L sub D. O sea, yo debo cortar el acero a una longitud más o menos L sub D, ¿no? Para un momento M sub A o un momento que sea M más A sub D con respecto a este valor máximo. Entonces, es necesario prolongar el refuerzo más allá del punto donde se quiere longitud de 12 veces, ¿no? O 12 veces. En la figura, en esta figura, podemos ver cómo es corta. Después vamos a ir a la pizarra para explicar más a detalle. Entonces, este gráfico en la parte de arriba nos indica el diagrama del momento negativo y acá el diagrama de momento positivo. Y entonces ustedes notan que el negativo pasa a un punto de inflexión, no pasa Entonces les decía, por ejemplo, en un gráfico completo tenemos un momento negativo y un momento positivo. Pero hay un momento, en un instante que el momento negativo comienza a bajar
a lo largo del eje de la viga y en algún momento tiene un punto de inflexión que pasa del momento negativo a positivo, o en este punto es cero, ¿no? En este punto de inflexión el momento es cero, no hay momento, y entonces aparentemente en esa sección no requiere a cero, pero luego vuelve a crecer y la sección en momento positivo va tomando necesidad de acero hasta un máximo, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la norma? Por ejemplo, si es verdad que acá no existe momento, pero la sección se diseña para poder soportar un momento, ¿no? En ese punto, digamos, cero, pero que para efectos de que no haya concentración de esfuerzos en ese punto, hay que prolongar el corte desde este punto de inflexión hacia la izquierda y hacia la derecha, todo, ¿no? Entonces hay una longitud de desarrollo que dice que debe hacerse, ¿no? Por ejemplo, si el punto de inflexión está acá, o sea, hay que prolongar 12 veces el diámetro de la barra para poder cortar. Y también 12 para este lado, o sea, para ambos lados, ¿no? Bien, entonces, eso como el criterio de cómo cortar el acero. Ya, bueno, entonces el código establece, pues, ¿no? De que algunas cosas puntuales, ¿no? Dice que la fuerza cortante en el punto donde no exceda las 2/3 partes de la resistencia nominal permitida en la sección FIBA, incluyendo los aportes del concreto y el acero, igual a 3/4 partes del peralte efectivo. Por esto se va a profundizar más cuando usted lleve en el curso de concreto 2. Bueno, dice acá las varillas menores o iguales a la número 11, el refuerzo que no es cortado provee un área igual al doble del área requerida por flexión, y el corte no exceda de 3/4 partes de la resistencia nominal de la sección, o sea, phi por N, incluyendo los aportes de concreto. A ver, un poco más para aclarar, voy a hacer una explicación en pizarra. Ingeniero, disculpe, buenos días. A ver, Un poquito que está fluctuando el internet, entra y va, no sé si será en todos, pero el mío está, algunas partes los escucho y otras partes que no, por ratos. Ingeniero, esto todo no es el escucho todo. bien. Sí, ingeniero, no se escucha nada. La clase creo que internet está mal, la línea falla. Su internet está fallando, ingeniero, no se La escucha clase. nada. Ese es un problema del internet. A ver, de repente, pues hoy día nos tocó, pero yo igual, como si normal fuera, a ver, algún problema está pasando con sus grupos de internet. Ya, pero bueno, algún problema está pasando, pero bueno, ¿qué quería Ingeniero, explicar disculpe. con lo que he hecho en las diapositivas? ¿No? Y necesariamente, de acuerdo al diagrama de momentos flectores, tenemos momentos positivos y momentos negativos, ¿no? Entonces, como les decía, es posible por ejemplo, en este apoyo, donde el momento es cero, no requiere a cero, porque el momento es realmente cero, porque ustedes saben que el área de acero es calculado como el momento último sobre phi por FI por D menos A medios. Entonces, todo depende del valor MU. Si el momento es cero, el área que se requiere es cero. Entonces acá decimos, si M último es igual a cero, entonces el área de acero también tiende a cero. Por lo tanto, si nos vamos a gráfico, entonces en este punto, bueno, acá vamos a poner el otro apoyo,
y acá el otro apoyo, y acá el otro apoyo. Entonces, en el punto, pongámosles A, B, C, D. En el apoyo A, probablemente el momento positivo empieza en 0 hasta un máximo. Y entonces, allí, el acero generalmente está viva. ¿Cómo se podría colocar el refuerzo? Una varilla por montaje por montaje de los estribos debe ir al menos 2 Ingeniero, ¿puede repetir lo último? No se escucha. O fluctúa dice demasiado. criterios para colocar criterios para colocar el refuerzo. Criterio para colocar el refuerzo. Primero deben ir 2 varillas arriba y 2 varillas abajo. ¿No? Primer criterio. ¿Y cuál es y por qué por qué tienen que ir 2 arriba y 2 abajo? Para efectos de esto por necesidad de colocar los estribos, ¿no? O sea, necesariamente tiene que ir 2 arriba y 2 abajo para efectos de montaje. ¿Ya? Debe ir al montaje. Otro criterio. 2. Debe realizarse el corte ya debe realizarse el corte 12 veces el diámetro de la barra más allá del punto de inflexión. Más allá del punto de inflexión. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá el momento positivo es 0, pero por acá ya hay un punto de inflexión, ¿no? O sea, acá estamos punto de inflexión, punto de inflexión, debo hasta por ahí. Entonces, desde este punto de inflexión, debo cortar 12 veces el diámetro de la barra. Si acá está el punto de inflexión, entonces el corte lo debo hacer en 12 veces el diámetro. Ya, tanto para hacer como aquí vamos a poner acá. Arriba tenemos momento negativo, acá en este punto. Entonces, ahí. Entonces, hay un momento de inflexión que está por acá, por ejemplo, aquí. Entonces, el corte sería de la varilla a 12 veces
el diámetro de la barra. Tanto para momento positivo como para negativo hay que hacer los cortes, ¿no? Ahí. Y bueno, arriba van a disculpar el gráfico. Más o menos es eso. Entonces hay que tomar en cuenta los criterios de la norma que nos dice para hacer el recorte del acero. ¿Alguna pregunta al respecto? Ingeniero, si no Ya. es mucha molestia, ¿podría repetir lo último de los 12 del diámetro de la barra? Porque es un poco que no lo entendí, más que todo porque no escuché bien, porque falla la línea. Dos 12 veces el diámetro de la barra principal, o sea, del diámetro del acero. Voy a poner acá donde dice 12 veces, es 12 veces el diámetro de la barra. Significa así, 12 veces el diámetro es igual, acá dB es el diámetro, del refuerzo principal. Del refuerzo principal. Del refuerzo principal que tenemos acá, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, disculpe, creo que su internet está fallando, se le escucha total entrecortado, no le podemos entender mucho por eso. Ah, Se le escucha total entrecortado, ingeniero. No sé si será su internet, porque creo que la mayoría de mis compañeros están en lo mismo. Estamos total entrecortado, ingeniero. ¿qué pasará con el sistema? Pero eso ya sale de nuestro alcance. A ver, porque yo todo está apagado, solamente tengo conectado el internet. Ya, a ver. A ver, seguimos. Un tercer criterio es que los cortes no se deben hacer en zonas de momento máximo. Por ejemplo, yendo a la figura, no puedo yo hacer el corte. Por ejemplo, no podría cortar el acero en esta zona de momento máximo. Eso es una indicación práctica que no se puede hacer ahí. 4. No realizar traslapes en zonas de cortante máximo. Ya, o sea, no hay que realizar cortes en las zonas donde hay un cortante máximo, ¿no? Estos son los 4 criterios fundamentales para hacer traslapes o cortes, ¿no? Entonces, las varillas, por ejemplo, si me piden una varilla, por ejemplo, para momento positivo, en la parte
central podría ir ahí, y en la parte de repente, en momento negativo, esto siempre va para allá. Entonces, acá hay otro criterio. Por ejemplo, en esta ruta, ustedes están viendo, en esta ruta debe haber una distancia, si bien es cierto, en el acero positivo, este es el acero negativo y este es el acero positivo. Entonces aquí también debe haber una longitud de 12 veces el diámetro de la barra. O sea, aquí este fierro pertenece al acero negativo y este es el acero positivo. Entonces, pero al cortar debe haber una longitud entre los puntos de corte y diámetro. Señora, ¿puede volver a repetir? Ya no escuché nada, ya no se entiende, ingeniero. No se le está escuchando, ingeniero. Bien, hay un problema ¿cómo se llama? De red, está un poco complicado. Ya, aquí, por ejemplo, como les decía, esta es la viga en un extremo, por ejemplo, y acá tengo el acero negativo
y entonces el acero positivo. Pero es una barra que puede solamente puede ahí haber más varillas. Entonces acá tenemos el acero que tenemos que cortar y tiene que prolongarse 2 veces, 2 veces el diámetro. Es otro criterio que hay que tomar en cuenta. Esto se llama, es el traslape que tiene que haber, ¿no? Tiene que traslapar, digamos, una longitud mayor a 12 veces el diámetro. ¿Ya? Y un quinto criterio es, el quinto criterio es que el traslape debe ser amarrado con alambre, ¿no? Con alambre. Generalmente número 16. Ahora, hay en algunos casos que sueldan, pero si vas a soldar, tiene que cumplir la normatividad de la soldadura. Pero el criterio más correcto es que se traslape, debe ser amarrado con alambre, ¿ya? No recomendable, no recomendable, no recomendable soldadura. A ver, unos minutitos. No se permite soldadura, digamos, porque en algún caso puede usarse la soldadura, pero no es recomendable, salvo que, voy a ponerlo acá, salvo que cumpla la norma, ya, salvo que cumpla la norma, ¿no? Ya, salvo que cumpla las normas nomás, ya. O sea, si cumple la norma la soldadura, no hay ningún problema. Esos son los criterios que hay que tomar en cuenta para cortar el acero. Ya, entonces vamos a hacer en algún momento un ejemplo de cómo cortar el acero, pero por ahora vamos a avanzar la teoría con la presentación de las diapositivas, porque estoy viendo que ustedes tienen dificultad de recibir ya, y entonces vamos a priorizar la teoría y luego yo se los paso esto a fin que tengan información. Entonces vamos a ir, salvo alguna pregunta sobre el corte de acero. Ingeniero, ¿siempre se va a amarrar con el alambre número 16 o puede ser otro también? ¿Perdón? ¿Siempre se va a amarrar el traslape con alambre número 16 o puede ser otro? Bueno, hasta el uso, hasta las varillas de la pulgada 1/4, lo más recomendable es usar el alambre número 16. Cuando son alambres, son varillas mayores a eso, por ejemplo, 1 pulgada, 3/8, 1,5 pulgadas, a veces se utilizan diámetros de acero mayor, pero en general, por la trabajabilidad y por la cuestión de la especialidad del obrero, se utiliza normalmente el número 16. Y si fuera que fuera muy débil, a veces se pone de 2, de 3, ¿no? Y se amarra sin mayor problema. ¿Ya?
¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, en el caso de Sí. que las varillas, por ejemplo, si arriba en las varillas fueran 3 o 4 varillas, ¿podría serse el caso así? ¿3 arriba y 3 abajo? A En ver, el, perdón, ¿cómo? La, en el primer criterio estaba mencionando que decía que debe haber 2 varillas arriba y 2 varillas abajo para colocar los ah, escudos. ¿Puede haber más varillas acá entre intermedios? dice el primer criterio, debe ir 2 varillas arriba y 2 varillas abajo, por necesidad de colocar. Es cuando el cálculo del acero es mínimo, pero cuando el acero es mayor al mínimo, generalmente no va a ser 2, pues, podrán ser 3, pueden ser 4, pueden ser 8, pueden ser 10, ya eso es un tema, pero al menos me faltó poner de repente aquí en el criterio 1, acá podemos poner con otro color, pero muy buena tu intervención, acá debería ser al menos, al, al menos debe ir, al menos debe ir 2 varillas arriba y 2 abajo para el montaje, porque si no, ¿cómo amarrarías el estribo? No tendrías cómo, ¿no? Sí. Pero eso no te limita que necesariamente tienen que ir 2, no, pueden ir más, pero mínimo 2 para el efecto de montaje. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, en los Ingeniero, sistemas, perdón por la. A ver, a ver. el tape, ¿cuánto debe ser como mínimo y máximo? A ver. Ingeniero, el traslape, ¿cuánto debe ser como mínimo y máximo o cuánto está permitido? Como no sé, a ver de nuevo. El traslape dice que debe ser máximo 12 veces el diámetro, pero la norma peruana da algunas longitudes mínimas que hay que cumplir y que está en función del diámetro de la varilla. Se recomienda, por ejemplo, para varillas de media, mínimo el traslape es 60 centímetros. Mínimo. Para varillas de 5 octavos debe ser 80. Para varillas de 3 cuartos, 1,20. ¿No? Más o menos en ese rango al detalle del acero, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe. Lo que preguntaba a su compañero es interesante, pero pues, si gusta lo voy a esquematizar aquí. A ver, viene una varilla, perdón, ahí, y acá voy a hacer esto, perdón, mejor de nuevo, ya, ahí sería. Entonces, esta longitud, esta longitud es la longitud de traslape. ¿Ya? Entonces, la pregunta que me hacía su compañero es esta longitud. ¿Ya? Entonces, esa longitud depende, voy a ponerlo en el traslape, de repente voy a ponerlo con otro color para que no sea. Aquí son dos varillas diferentes, ahí. Entonces, es el diámetro. Por ejemplo, por ejemplo, eh, para acero de media pulgada, el mínimo
Ingeniero, no se escucha Para bien. para phi la longitud mínima es 1 metro. Y para la longitud de 1 pulgada, por ejemplo, es igual a 1,20, mínimo, ¿no? Más o menos, se refiere a esta longitud de traslape, ¿no? Depende del diámetro. Esa longitud del traslape depende del diámetro. Voy a, voy a graficarlo de nuevo para que esté un poco claro. Entonces, tengo ahí la varilla y voy a empezar otra acá. Entonces, esta es la longitud de traslape. Entonces, la longitud de traslape depende de esto es la norma, ¿no? Pero esta es una recomendación de la norma, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, y los refuerzos deben ir justamente en el traslape o dónde se ubica, porque como no le puedo A ver, entender. Los de refuerzos, nuevo tu pregunta. ingeniero, los refuerzos dónde se ubican para encima del traslape o en otra posición. No te, no entiendo tu pregunta, pero más o menos quiero entender lo que estás diciendo. ¿Al costado o a encima? No sé, ¿a eso te refieres? Así es, ingeniero. Ya, ese es criterio. Si tú tienes espaciamiento horizontalmente, va pegadito, ¿ya? Pero si no tienes espacio horizontalmente, entonces ya la varilla iría encima, uno abajo, otro encima, ¿ya? Por el espacio. Eso es criterio, cualquiera de los dos es válido. A ver, pero es una buena pregunta lo que tú dices, o sea, es criterio, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo mi barra, si lo vemos en el tridimensionalmente, entonces la barra puede ir, si va por atrás, si va al costado, se vería así, ¿no? Se vería así, ¿no? Entonces, también estamos viendo lo que este sería la longitud de traslape. De acuerdo a tu pregunta, sería así, ¿no? Al costado se vería así. Ahora, pero la otra posibilidad sería esto. Tenemos ahí la varilla. Aquí, por ejemplo, aparece encima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser el de acá o puede ser eso. Los dos son válidos, pero ¿cuál se practica?
Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya. Entonces pasamos ahora. Con esto habría todo lo relacionado a la unidad 1 en relación al diseño de elementos a flexión. Entonces, ahora veamos el diseño de losas. Bien, ya. Vamos a hablar ahora. Bien, entonces ahora veamos diseño de losas. Ingeniero, disculpe por la interrupción. ¿Puedo preguntar antes que me vaya la pregunta? No. A ver, di nomás. Usted mencionó que en el quinto criterio que se puede soldar siempre y cuando se cumpla la norma. ¿Se podría soldar y amarrar? ¿O es Perdón, se este, podría soldar. y amarrar? No, pues o sea, que puedes hacerlo, sí, pero ya no es necesario, ¿no? ¿Para qué? Si tú sueldas, no es necesario el amarre, Claro, ya no, no. Y si amarras, tampoco no vale la soldadura, porque la soldadura incluso complica el comportamiento de la barra, ¿no? Hay prohibiciones en algunos casos, por ejemplo, en estructuras muy especiales, que si la soldadura no cumple, el acero no se debe calentar en absoluto porque cambia sus propiedades. De repente lo altera el tema del carbón, lo puede ver más rico, es más flexible. Entonces, no es aconsejable que realmente no soldar las barras. Lo posible, mejor amarrar. ingeniero. Bien, vamos ahora a ver diseño. No salió pero esto lo pueden tomar la nota, pero en la diapositiva, yo se lo voy a pasar a la diapositiva 7 ya con el tema de diseño de losas. Diseño de losas. Bien. Bueno, análisis. Análisis de losas. Bueno, primero, en el análisis de losas se consideran dos tipos. Se considera dos tipos, ¿no? Uno que viene a ser losa sólida, ¿ya? Y lo otro que viene a ser la losa aligerada, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de losa entonces, losa aligerada y losa sólida, ¿ya? Ahora veamos cómo se analiza, entonces, un caso A, análisis y diseño de losas sólidas. Ya. Las losas sólidas, ¿cómo se analizan? Ya. Primero, entonces, análisis y diseño. Ya. El análisis se analiza como cualquier viga continua. Entonces, acá ponemos el análisis A1. El análisis se realiza como
como bien. El análisis y los métodos a usar en los métodos, por ejemplo, método simplificado. Y tenemos los métodos simplificados. Tenemos el método del ACI, ya. Tenemos el método de Cross, el método de Cross, y tenemos el método de Cani, ¿no? Cualquiera de esos métodos. Luego tenemos los métodos matriciales, que ustedes lo pueden hacer por computadora, a mano, como sea, porque el método, uno de ellos es la flexibilidad, ¿no? Que ustedes conocen en el análisis estructural, el otro es rigideces. Matriciales son flexibilidades y rigideces. Hay otro método que es, bueno, que lo han visto en resistencia de materiales, uso de la ecuación de los tres momentos, ¿no? La ecuación, el uso de las tres ecuaciones. Para análisis, entonces, cualquiera de sus medidas. ¿Y cuáles son los criterios para análisis? Acá. Y el análisis considera ¿no? un ancho tributario, un ancho tributario de 1 metro. ¿Ya? El análisis considera un ancho tributario de 1 metro. ¿Ya? Ahora veamos cómo es el diseño. A 2, el diseño. ¿Ya? El diseño es similar al diseño de una viga. En flexión. En otras palabras, se utiliza toda la teoría que hemos estudiado hasta ahorita, ¿no? La diferencia es que el ancho tributario es 1 metro, ¿no? En algunos casos, a ver, aquí faltó, ¿no? El uso de la ecuación. El análisis considera un ancho tributario de 1 metro. Voy a completar acá. Para el caso de losa sólida.
Y para losa aligerada, es por vigueta. Es por vigueta, ¿no? Que lo vamos a hacer con un ejemplo. El diseño es similar al diseño de una viga en flexión. Y se considera que siempre la cuantía, 2 puntos acá, la cuantía de diseño debe ser menor a la cuantía máxima y mayor que la cuantía mínima. O sea, siempre se va a cumplir acá esos valores, ¿no? Y para este caso, la cuantía máxima es, en este caso, ¿cuánto es la cuantía máxima? Igual al 0.75 la cuantía balanceada o 0.5 la cuantía balanceada, dependiendo en qué zona están diseñando, si es zona sísmica o si es una zona, y hemos dicho que mínimo debe ser 14,1 puntos sobre FI, no 8 por raíz cuadrada de F' sobre F en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo que hemos estudiado para vigas, y adicional también el cumplimiento del diseño, que las cuantías menor que la máxima. ¿Ya? Entonces, ahora, eso sería todo lo que al diseño de losas. Entonces, podemos hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, ejemplo. Diseñar la losa aligerada. Diseñar del sistema del piso que se muestra. ¿Cuál es el sistema de piso que se muestra? A ver. Vamos a suponer el sistema de piso que estamos mostrando. Estas son las columnas y estas son las vigas. Entonces, las distancias que tenemos son, por ejemplo, acá puede ser 4, acá puede ser 5 y acá puede ser 4. Por ejemplo, acá puede ser 3,
el de la losa estarían en esta dirección, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto, lo que estoy poniendo indica la dirección de las viguetas y se aligera en el tramo más corto, ¿no? Y decimos tomar F'C 210, FI 4200, ya aquí, a ver, el, el, el sistema de piso, el piso pertenece a un sistema de oficinas, por ejemplo, ¿no? A un sistema de oficinas, ¿no es cierto? Ya, esos son todos los datos que nos dan. Bien, entonces, para hacer esto, ¿qué hay que seguir? Solución. Solución. Primero, vamos al paso 1, predimensionamiento. Predimensionamiento. Entonces, para predimensionar una losa ya hemos visto que el peralte debe ser mayor o igual, ¿no? Mayor igual y menor igual, ¿no? En este caso, L sobre 25 y menor igual que L sobre, al revés sería, perdón, que L es menor igual que sobre 20. Entonces, para losas aligeradas, acá voy a poner para losas aligeradas. Entonces aquí, ¿cuál es entre la distancia? ¿En qué dirección voy a predimensionar? Acá sería H mayor o igual que L, en este caso sería 3 sobre 25 y aquí menor o igual a 3 sobre 20. ¿Correcto? Entonces tengo que definir el espesor de la losa. Y entonces tenemos acá 3 entre 25 aproximadamente, a ver si hacemos números, tres entre 25. Por ejemplo, punto 12. Y acá 3 entre 20 sería punto 15. Entonces, tienen el intervalo para elegir el espesor de losa, ¿no? Entonces, si son ustedes más seguros, pueden tomar entonces, tomo H igual a 15.
¿no? Se les ocurre. Muy bien. Ya está predimensional. Vamos a hacer un ejemplo de cosas aligeradas. Entonces, paso 3 o paso 2. Pues, la resistencia requerida, ¿no? Ya ustedes saben cómo calcular la resistencia requerida. Entonces, en resumen, en otras palabras, me están pidiendo el momento último, ¿no? Y bueno, para calcular el momento último, yo podría, entonces, primero necesitar la resistencia requerida. Para lo cual, primero, cálculo del cálculo de la carga muerta. Y que la carga muerta, como es el peso de acabado, peso propio, peso de acabado. El otro sería la carga viva. En caso de oficinas, entonces, de las normas o de la tabla, la sobrecarga o igual a la carga viva, para el caso de oficinas, ¿cuánto es? Norma, no recuerdo bien, pero es muy fácil. A ver, voy a... Entonces, según la norma, si puedo intercambiar la pantalla, acá vemos, compartiendo la pantalla, tenemos que para oficinas la carga viva es de 250 kilogramos por metro cuadrado, ¿correcto? Entonces nos vamos nuevamente a nuestra pizarra y tenemos para el cálculo de carga viva de la tabla de la norma para oficinas, es 250 kilos por metro cuadrado. Bien, en el caso de acá, de la cálculo de la carga muerta, ustedes la pueden metrar. Un primer paso es metrar, y el otro caso
es tomar el valor estimado de la norma. Estimado de la norma. ¿Y cuánto dice la norma para el caso de un espesor de 15 centímetros? Entonces podemos ver qué dice la norma para el caso de tomar el valor estimado de la norma. Para H15 se estima en 300 kilos por metro cuadrado. El peso propio, directo, ya incluido peso propio y todo, ¿no? Todo. Entonces, si fuera así, entonces la resistencia requería, la carga última sería 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva, lo que sería igual a 1.4 que multiplica a 300 más 1.7 que multiplica a 250, ¿no? Por metro cuadrado. Todo estaría esto por metro cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos finalmente la carga última, si calculamos, no, si calculamos, entonces sería 1.4 por 300 más de 800, ya, por metro cuadrado. Ese sería, sí. Entonces, tenemos 845 kilos por metro cuadrado. Ya, nota. Como hemos dicho, para losas aligeradas, el análisis es por vigueta. El análisis por vigueta. Entonces, si el análisis es por vigueta, tenemos lo siguiente. Ahí el espesor de la losa que hemos definido acá sería necesariamente, bueno, estamos hablando de
H15, esto estaríamos hablando de 0.5 y esto tendríamos que estar hablando, para que todo llegue a 15, de 0.10. O sea, ladrillo de 10 por 12 por 12 no más cumpliría. Por lo que tenemos acá el ladrillo. Lo vemos así. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que el análisis para losas aligeradas es el análisis por vigueta. ¿Qué significa la vigueta? Que vamos a tener esto. ¿No? El análisis por vigueta. Y normalmente este ancho tributario es de 40 centímetros, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos que los materiales son ladrillos que vienen en la práctica, acá por ejemplo, 10, 30, punto 10, punto 30 y acá punto 10, ¿no? Y normalmente, como vuelvo a repetir, es por vigueta y este ancho tributario resulta siempre punto 40. Entonces, como el ancho tributario es 40 y nos están dando, hemos calculado que el peso es por metro cuadrado, entonces acá, considerando un ancho tributario tomando un ancho tributario para la vigueta de 40 centímetros, tenemos entonces sobre la vigueta sobre la brigueta, tenemos sobre la vigueta que tenemos que acá omega último en la vigueta sería 845, que es un ancho tributario estamos hablando de una carga uniformemente repartida de 300 kilos por metro. Entonces, sobre la vigueta, 38 kilos, 8 kilos por metro sobre la vigueta. Acá sobre
la sobre la vigueta. Bien, entonces como ya calculé la resistencia requerida, perdón, la carga actuante o la carga requerida, ahora necesito calcular la resistencia requerida. La carga ya está, falta la resistencia. Entonces, el paso, ya, seguimos. Entonces, para el cálculo de la resistencia requerida, para el cálculo de la resistencia requerida, ¿no? Para el cálculo de la resistencia requerida, usamos el método simplificado del ACI. Entonces, ¿para cuántos tramos? De acuerdo a la losa que tenemos que diseñar, ¿cuántos tramos tendría? 4 tramos, ¿no es cierto? 4 tramos. Ya. Para el cálculo de la resistencia requerida, el método simplificado del ACI. ¿Y en qué consiste el método simplificado del ACI? Acá voy a poner nota. Nota. Voy a poner revisar el método que se aplica del ACI según el número de tramos. Según el número de tramos para vigas, continuas. Para vigas continuas. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que revisar por su cuenta el método según el número de tramos, ¿ya? Y para este caso, para el ejemplo, para el ejemplo, se toma 4 tramos. Para el ejemplo, se toma 4 tramos como ustedes están observando acá. 1, 2. Ingeniero, no aparece lo que está escribiendo. Se ha quedado en la P en azul. Abajo sobre la vigueta. Entonces,
tendríamos la viga acá. Y que sobre la parte superior de la vigueta una carga uniformemente redistribuida última que hemos calculado de 338, si no me equivoco, a ver, revisamos. Sí, 300 por metro lineal. Y la sección de esta viga es esta. Es una viga T, realmente. Más o menos. ¿Ya? Pero para simplificar, esto es aproximadamente Ingeniero, disculpe, se está entrecortando y la imagen no carga de la pizarra. una viga rectangular. Entonces, si aplicamos si aplicamos por el método
Ya se fue el Inge, creo. Se ha cortado su internet seguro. Quizás la línea se le ha ido ya, porque se le ha ido hasta en la última parte, sí se dio feo. Ni cargaba las imágenes. Fácil y pensará que lo han botado de la reunión. Que repita la clase entera, pero. Es que desde un inicio no sé por qué le hablan diciendo, creo que es de nosotros, creo que es de nosotros. Del Inge no va a ser a su línea. Al inicio se ha molestado, pensaba, creo que no queríamos hacer clase. Ya, se ha retomado el internet, entonces. Ya, entonces decíamos en el paso 3
en una viga con solo cero entradas y rectangular. Y rectangular. Entonces, en este caso, una vez calculado el MU, simplemente voy a calcular en mi área de acero, que vendría a ser igual al momento último. Momento último sobre phi por FI de menos A medios, ¿no? Con esta fórmula. Entonces, como ya tengo el momento sale 1.9 por 10 a la quinta, para llevarlo en unidades consistentes, 0.9 por 4200 por D, que en este caso, en el caso de losas aligeradas, el recubrimiento acá, bueno, voy a poner D menos A medios. Para losas aligeradas, aligeradas son un recubrimiento mínimo de 2.5 centímetros. Es lo mínimo que puede considerarse. Entonces, si fuera 2.5, entonces, y como tomamos como H es igual a 15, entonces el peralte de podría ser 15 menos 3. En este caso, D vendría a ser 12. Y bueno, aquí como el método para poder sacar rápidamente el acero, podemos usar la tabla, o si no, utilizar las calculadoras programables, o si no, métodos iterativos con cualquier calculadora, ¿no? Entonces aquí sería D12, entonces usando el método iterativo, tomo A, como hemos dicho, igual a D quintos. En este caso sería 12 sobre 5. En este caso sería aproximado 12 entre 5. A ver, calculamos. Aproximadamente el valor de A sale 2.4. ¿Correcto? 2.4. Entonces, reemplazando valores en la ecuación, tendríamos que el área de acero es igual a 1.9 por 10 a la quinta sobre 0.9 por 4200 por D, que en este caso sería 12 menos 2.4 entre 2. Primera iteración, ¿no? Primer tanteo, entonces tenemos ese valor, ya, entonces, si calculamos, a ver, ¿sí? Entre 2 igual por 12. Uno punto 2 tendríamos 10 multiplicado por 0.9 por 4200. Sería en la parte del denominador
tendría 40.824 y arriba 1.000 ya en unidades consistentes, tendríamos así. Entonces, sería 900 Entonces resulta, si ustedes verifican el cálculo, un área de acero de 4.65 centímetros cuadrados. Con este valor del área, calculo el valor de A, que sería 4.65 tendríamos tendríamos 4 puntos por 4.200, utilizando la fórmula clásica, punto 10. Perdón, estamos hablando en centímetros, sería 10, que el valor de A, a ver, centímetros, 94. A ver, con este valor vuelvo a calcular el área de cero y tendríamos acá 1.9, 0.9 por 4.200, 10,34 entre 2, con lo cual resulta menos 12 por 4.200 por 0.9 inverso por el área de cero
Compañeros, el ingeniero ya le llamé, me ha dicho que, le he dicho que no se la ha podido entender por lo menos el último ejercicio, me ha dicho que, le he dicho que por lo menos trate de explicarnos mañana algo, el ejercicio me ha dicho ya mañana. Así que ya pueden retirarse, compañeros, ojalá que mañana nos explique. Está de mal humor, creo, hoy. Chévere, amigo, nos vemos. Gracias, queda.